profesionales y contratación tecnológica. Fue reconocida como, escuchen bien, una de las top 50 mujeres en ciberseguridad en América Latina por la organización Women in Cybersecurity. Bien, eso se merece. Muchísimas gracias. Gracias. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de Derecho Corporativo Informático, Contratos Informáticos, TI, Gobierno Corporativo, Protección de Datos Personales y Nuevas Tecnologías. Quedamos en tus manos, Sandra. Bueno, yo no quiero hacer algo magistral, yo voy a pedirles a ustedes que hagamos esto no aburrido, entonces que participen conmigo. Porque es importante hablar en un evento de estos de ciberseguridad. Bueno, vamos a ver, porque hoy en día no existe una sola empresa ni un solo modelo de negocio que no esté relacionado con la tecnología. Y los que no están relacionados con la tecnología están a punto de desaparecer, ¿verdad? Ciertamente blockchain es una tecnología innovadora que nos trae seguridad para nosotros aplicarlos a los modelos de negocio. Sin embargo, es una tecnología. ¿Qué pasa con el modelo de negocio y el modelo que nosotros tenemos en las diferentes empresas? Primero que todo, quiero agradecerles el tenerme aquí el día de hoy, a la Asociación de Blockchain, haberme invitado, y a ustedes, que tenemos sala llena y que me van a ayudar con esta charla. ¿Cuáles son los objetivos? Queremos tener un panorama general desde una perspectiva estratégica, porque ustedes dirán, ¿qué hace una abogada hablando de tecnología? Bueno, yo tengo muchos años en tecnología, pero no voy a venir a hablarles de cosas técnicas. Yo voy a venir a hablarles como dueños de negocio, o como alta dirección, como participantes en los negocios. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la ciberseguridad para el negocio? ¿Será un tema solo técnico o no? Entender el rol que deben jugar ustedes como jefes de negocio, como gerentes, como alta dirección, como dueños de negocio, y entender la multidimensionalidad que implica un esquema de seguridad de la información. Ahora, y esta es la primera pregunta que les voy a hacer, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre ciberseguridad y seguridad de la información? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Son sinónimos? ¿Significan lo mismo? ¿Quién me ayuda? Sí, usted. Exactamente, ¿verdad? La ciberseguridad, estamos hablando de activos cibernéticos en el mundo no atómico, ¿verdad? En el mundo digital. Cuando hablamos de la seguridad de la información, estamos hablando de todo, de la información que está en la mente de ustedes, en la mente de los funcionarios, en la mente de los dueños, en la mente de los empleados, en los basureros. Nosotros llevamos en la empresa asesorías y evaluaciones de seguridad y me encuentro informes confidenciales en basureros siempre, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de ciberseguridad, ¿no? Estamos hablando de seguridad de la información en general. Entonces, en esta charla, y porque el término ciberseguridad es un término que está de moda, vamos a referirnos indistintamente a cualquiera de los dos términos, pero en realidad es mucho más amplia la seguridad de la información que la ciberseguridad, como bien lo dijo el caballero. El contexto, muy rápidamente, estamos en un contexto, como lo decía David en la charla anterior, en donde el activo más valioso es la información, y este activo, a diferencia de los otros activos que en el mundo antiguo nosotros podíamos proteger, ¿verdad? Con guardarlo cerrado en una caja fuerte y que solo una persona supiera dónde está en todo lado. Y de hecho las nuevas tecnologías eso quieren, ¿verdad? Lo que quieren hacer es poner la seguridad en todo lado, pero hoy en día que estamos en el Internet of Everything, ya no solo Internet de las cosas, ¿verdad? En todo tiene Internet, estamos conectados con el activo más valioso siendo un activo omnipresente, tan difícil de asegurar. Entonces las nuevas tecnologías no son nuevas ni malas, no son buenas ni son malas, depende para qué nosotros las usemos. Pero está en nosotros saber que nuestra información, que es el activo más valioso, está disponible no solo para nosotros, en enlaces, comunicaciones y sitios que nacieron para compartir información y no para tutelarla, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decidimos adoptar una tecnología, como por ejemplo la tecnología de blockchain, tenemos que saber cuál es la información que nosotros vamos a trasladar a esa tecnología, porque puede ser una tecnología que puede ser mucho más segura que otras tecnologías, pero en materia de protección de datos, riñe en algunos aspectos, como les pudo haber dicho seguramente en la presentación Juan Durango, que andaba por aquí, pero ya no lo veo,
es inmutable. Y si nosotros, por ejemplo, a los 10 años tenemos que eliminar la información que le hace daño al propietario de los datos, con tecnología de blockchain no necesariamente lo vamos a poder hacer. Entonces, ahí es donde viene la importancia del derecho. Vamos a adoptar nuevas tecnologías que nos van a permitir cumplir con nuestras obligaciones regulatorias, no necesariamente, pero eso tenemos que saberlo, ¿verdad? Entonces, este es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Bueno, y un aspecto muy importante, antes el conseguir crackers o el conseguir hackers era difícil, ¿verdad? Se necesitaba que la gente tuviera una formación especializada. Hoy es un negocio trillonario. Si lo pusiéramos como una economía, sería la tercera economía en el mundo, ¿verdad? Porque produce ganancias de casi 8 trillones de dólares al año. Entonces es un negocio muy rentable. Bueno, después de todo esto que ya ustedes saben y que lo estamos refrescando, la pregunta de los clientes temerosos es, bueno, ¿qué compro? ¿Qué compro? Pero la ciberseguridad no se trata de comprar. ¿Qué no es la seguridad? La ciberseguridad, por ejemplo, no es algo que se compra, empezando por ahí. No son acciones aisladas, no es una responsabilidad exclusiva de una sola área o departamento, no es algo estático, no es un proceso que empiece o termine. Y aquí va otra pregunta. ¿Cuál empresa o institución puede decir que terminó su proceso de ciberseguridad? Que fue un proceso que tuvo un inicio y un final. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál? Las que están muertas o prontas a fenecer, ¿verdad? Porque es un proceso de todos los días y una constante evaluación. Entonces, vamos a decir que la ciberseguridad o la seguridad de la información es un ciclo iterativo que involucra el trabajo conjunto de personas, procesos y tecnologías, con el fin de lograr un nivel de aseguramiento de los activos de información que sea consistente con el apetito de riesgo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más del apetito de riesgo. Y que además no nos lo podemos sacar de la manga. Y por eso la alta dirección tiene que estar involucrada en la estrategia. Y esta palabra es clave, en la estrategia de ciberseguridad. Sin conocimientos y sin estrategia no tenemos nada. Y debe ser un esfuerzo de múltiples áreas de la organización, ¿verdad? Porque si no es así, y lo hemos visto en la experiencia, si no se involucra más que el departamento de tecnología, que normalmente es el sponsor de las acciones de ciberseguridad, ¿verdad? O el departamento de seguridad de la información, lo que lo siente la institución es como una imposición de un departamento. Y aquí vamos a hablar un poquito de misión y visión. ¿Por qué serán importantes la misión y visión en una institución? Yo llego a las empresas y yo les digo, ¿a dónde está la misión y la visión institucional? Y a veces me encuentro con unos cuadros amarillos, unas hojas raquíticas que ya nadie ve, se vuelven parte del paisaje. ¿A quién se le ocurre por qué es importante en una estrategia de ciberseguridad el entender cuál es la misión y la visión? ¿Qué será? ¿Perdón? Claro, para que no se opongan es una parte muy importante. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo hoy para saber qué es lo que tengo que hacer mañana? Por eso lo pongo. Por eso yo pongo la misión y visión, para que toda la empresa sepa a dónde voy. Porque entonces esos papelitos amarillos no me ayudan de nada. ¿Les soplo o alguien va a decir? Bueno, les voy a soplar. Para enfocar los esfuerzos hacia dónde vamos. Exacto, ¿verdad? Para enfocar los esfuerzos hacia dónde vamos. Y si ustedes en su misión y visión no tienen ni contemplan la seguridad de la información, y estoy hablando de seguridad de la información en términos amplios, entonces no es importante para ustedes. Desde algo tan básico como un papel que no debe estar amarillo, ¿verdad? Pero ¿quién cambia la misión y visión institucional? ¿El departamento de tecnología? No, ¿verdad? ¿Quiénes la cambian? El negocio, la alta dirección, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién conoce el negocio mejor que el negocio y la alta dirección? ¿Será importante que la conozcan para efectos de estrategia de ciberseguridad?
Cuando a mí yo me reúno con los directores y me dicen eso es parte del departamento de tecnología, ya sé que me van a hablar de bits y bytes, pero eso no es lo que necesitamos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué. La alta dirección tiene que dar gobernanza, tiene que dar visión y tiene que dar direccionamiento, y eso desde la misión y misión se ve. Son los responsables de establecer la estrategia de ciberseguridad, no es nadie más. Ellos tienen que guiar el negocio a que el modelo de negocio, o los modelos de negocio, porque pueden tener varios, en que están cimentando su negocio al futuro, estén basados en algo que va a durar. Todos podemos ser sujeto de ataque y objeto de ataque. Nosotros podemos servir para atacar a terceros si no estamos bien protegidos, y hasta eso es importante. A nosotros nos ha tocado ver cómo ciertas empresas han sido utilizadas por tener sus sistemas abiertos para atacar a terceros. Y los que tienen problemas penales en este momento y que aparecen con sus direcciones IP comprometidas son personas que lo que hicieron fue dejar de un lado su estrategia de ciberseguridad, porque fueron utilizados como elementos para atacar a terceros. Entonces ya tienen una responsabilidad con ellos y con terceros que les va a impedir la continuidad del negocio. ¿Que estamos reinventando la rueda? Jamás, ¿verdad? Yo no les voy a decir que para fomentar una estrategia de ciberseguridad tengan que empezar de cero, porque existen, y aquí sí se los voy a decir, algunos marcos referenciales importantes sobre los que se pueden basar ustedes para generar una estrategia de ciberseguridad, como los hizo de la serie 27000, los NIST, el NIST Cybersecurity Framework y los controles CIS. Y los controles CIS, sí quiero decirles algo importante con respecto a esto. Estos controles lo que hacen es, normalmente llegaban los consultores a donde los clientes les daban lo que hacen otros consultores, no yo, una serie de recomendaciones, pero nunca veían la implementación en el negocio. Cuando los clientes empezaron a quejarse, expertos, consultores y demás en las diferentes áreas operativas, técnicas, se reunieron a generar estos controles CIS, que los usó Obama, de hecho, para generar controles que redujeran el 80% de las amenazas y los riesgos, ¿verdad?, más importantes. Entonces, si ustedes me preguntan, porque a veces la gente me pregunta, ¿con qué empezamos? Yo creo que el marco de referencia de los controles CIS son importantes para empezar. Bueno, ¿y quién más que la alta dirección para definir cuál es el apetito de riesgo? ¿Quién me dice qué es el apetito de riesgo? ¿Qué será el apetito de riesgo? Claro, ¿qué tanto riesgo estamos dispuestos a correr en el balance con el negocio? Súper bien, muchas gracias. ¿Por qué esto es importante en una estrategia de ciberseguridad? Vamos a ver, y aquí les pongo un ejemplo práctico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos instituciones financieras que tienen el mismo número de funcionarios, que tienen los mismos, que son tarjeteros, digamos, que tienen el mismo tipo de modelo de negocio, y uno generó una estrategia de ciberseguridad y al otro le pareció muy conveniente porque era su competencia directa y se la copió, ¿le irá a ir bien necesariamente? ¿Ustedes qué creen? No. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio todos son diferentes, ¿verdad? Y los apetitos de riesgo son diferentes. Los apetitos de riesgo en las instituciones públicas tienen que ser muchísimo más bajos que en las instituciones privadas, normalmente. No vamos a generalizar. ¿Por qué? Porque los dineros son de todos, ¿verdad? Y entonces nosotros, si somos empresas privadas, podemos tratar de definir con mayor libertad cuáles son los controles que queremos instaurar. No necesariamente lo pueden hacer así, ni con los datos personales que pertenecen no a las empresas, sino a las personas, ¿verdad?, a sus titulares, o con la información que es de terceros. Entonces, este apetito de riesgo es una parte muy importante para definir la estrategia de ciberseguridad. Una vez más, no va a ser el departamento de tecnología, ni el de seguridad siquiera, el que va a definir el apetito de riesgo. ¿Quién va a ser? ¿Perdón? Sí, la alta dirección y el negocio, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Preguntas como ¿cuál es el apetito de riesgo institucional? Para definir el contexto de la organización son muy importantes. No necesariamente tengo el mismo apetito de riesgo para todos los modelos de negocio que quiero desarrollar. A veces queremos ser más creativos y más innovadores y podemos hacer como dijo la compañera, ¿verdad? Definir que queremos tener un riesgo más alto, pero sabemos que esa es la plata que queremos perder, para ponerlo en términos coloquiales. Entonces, el definir ese tipo de temas no va a ser una decisión técnica,
Son decisiones estratégicas, ¿verdad? Y aquí mismo, el apetito de riesgo no sigue para siempre. A veces pregunto por el apetito de riesgo y cuando lo leo, cuando tienen definición de apetito de riesgo, no tiene nada que ver con lo que están haciendo hoy, ¿verdad? A lo mejor lo definieron en un proceso que hicieron juntos hace miles de años y no se cambió. Eso no puede pasar en la estrategia de ciberseguridad. Otra parte muy importante, el definir cuáles son los activos críticos. Yo puedo hacer una estrategia de ciberseguridad sin definir cuáles son mis activos críticos. ¿Por dónde trasiega mi información? ¿Cuál es la clasificación de la información? ¿Dónde tengo la información? Para ponerles un ejemplo clarísimo que pasa todo el tiempo. Si yo tengo y sin demeritar a nadie, si yo tengo una computadora que es de una alta gerencia y tengo una computadora que es de una persona que nada más hace registros de personas en recepción, tendrá que tener los mismos controles, porque cuestan lo mismo. Digamos que es el mismo dispositivo, el mismo equipo, ¿tendrá que tener los mismos controles? El valor es diferentísimo. Una cosa es el valor que tenemos en contabilidad y otra cosa es el valor estratégico. Entonces, si yo como gerente, como dueño, como alta dirección, no sé cuáles son los activos preeminentes del negocio, y ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, las joyas de la corona, entonces no tenemos una estrategia de ciberseguridad. Entonces, cuando a mí me dice el director de la empresa, yo en eso no me involucro, tenemos que empezar con él o ella, ¿verdad? Porque es el que menos está entendiendo de ciberseguridad. ¿Cómo sabemos si invertimos suficiente? A veces me dicen, pues hacemos un benchmarking. ¿Será eso suficiente, hacer un benchmarking? Una vez más, no. Porque aunque sea el mismo modelo de negocio, no somos empresas iguales, ¿verdad? ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Quiénes son los stakeholders que me pueden decir si tomé esas decisiones innovadoras sin tomar en cuenta los riesgos? La alta dirección y el negocio. No pueden obviar esta parte, es muy importante. Al final todo se va a convertir en una decisión basada en riesgo y consenso. Las empresas que mejor cuidan sus activos de información no son las que más invierten en tecnología. ¿Quiénes son? Todas las respuestas son válidas, me encantaría oírlos. ¿Quiénes son? Las que mejor cuidan sus activos de información. Sí. ¿Por qué? Y les exigen muchísimos controles, ¿verdad? Pero ellos saben, ¿verdad? Ellos saben, pero aún así, yo me he encontrado en instituciones que aunque tengan muchos controles, estén súper reguladas, cuando les pregunto cuáles son sus procesos críticos, me salen con 150 procesos. ¿Podemos tener 150 procesos críticos? Y entonces pregunto una vez más a los directores. Sí, perdón. Si no sabemos cuáles son los procesos críticos y la alta dirección no define con el departamento de continuidad de negocio cuáles son los procesos críticos, no tenemos nada. Y una vez más, es la alta dirección la que tiene que tomar esas decisiones, no el departamento de tecnología. No me pueden salir con 150 procesos críticos, porque si todo es crítico, nada lo es, ¿verdad? ¿Cuáles son estos activos críticos? Para empezar a decir, porque nunca saben, el 20% de las empresas en evaluaciones son los que saben cuáles son sus activos críticos. Aquí vamos a hacer un breve repaso para que sepan. Los que nos permiten cumplir la misión y visión institucional. Entonces, visión institucional y misión institucional son importantísimas, nada de papeles amarillos en paredes. El cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y si yo pregunto, y si yo a alguna de sus empresas se los voy a preguntar, ¿cuáles son los objetivos estratégicos? Y no me encuentro a la seguridad de la información o ciberseguridad van quedados, para que sepan de una vez. Tiene que ser un objetivo estratégico para que eso se pueda convertir en acciones que vayan a realizar todas las personas, que para allá vayamos como empresa. El cumplimiento de las obligaciones normativas, porque evidentemente el compliance es fundamental. Si no podemos cumplir con lo básico, nos sacan del negocio. Los que nos brindan ventaja competitiva, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que cuidarla. Si nosotros tenemos un elemento diferenciador, ese debería ser uno de mis activos críticos. ¿Pueden cambiar? Claro que pueden cambiar. A lo mejor yo tengo un proyecto muy importante que es secreto hoy, pero que mañana no lo va a hacer.
los que nos permiten garantizar la continuidad de las operaciones, por supuesto, los imprescindibles para que la entidad supere una situación de emergencia. Hoy más que nunca sabemos cuáles son esos imprescindibles. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca sabemos, mejor que antes por lo menos, cuáles activos son imprescindibles para la continuidad de negocios. ¿Qué pasó? Hace unos 2 añitos, para que nosotros pudiéramos saber que sí nos llevamos y con eso tenemos que resolver. La pandemia nos abrió los ojos inmensamente a cuáles son activos críticos. Si los procesos críticos, los 150 procesos críticos que ustedes me enseñaron, ustedes no, pero los que no sabían, los 150 críticos no tenían nada que ver con la información que ustedes se le llevaron para la casa para trabajar, entonces no son procesos críticos, ni es información crítica. Los que permiten desempeñar o reconstruir procesos críticos, los que sustancian la naturaleza jurídica de la entidad, los que permiten que la entidad siga fungiendo para el objeto que fue ideada o creada, los que están cubiertos por normativas especiales como por ejemplo la protección de datos personales, que es muy importante. Una vez más, ¿por qué las altas direcciones? Porque ellos me van a brindar contexto, me van a decir cuál es el giro del negocio, si quiero realmente seguir en ese giro del negocio o quiero cambiarlo, el tamaño que tenga, pero no solo el tamaño que tenga la empresa, ni lo que reditúe la empresa, sino los datos, cuántos datos tengo. Y aquí va un consejo: si yo tengo más datos de los que necesito para cumplir mis misiones y procesos críticos, tengo muchos datos, porque voy a tener que hacer una trazabilidad de todos los datos que tengo para los controles que les he implementado. Yo llevo eso a las instituciones y en recursos humanos me encuentro con información hasta de los hijos de los funcionarios, ¿verdad? Información tan crítica de personas menores de edad sin controles de nada, porque es que por si la necesito, o porque es que si va a un colegio más caro del que yo le pago a los papás, entonces para saber que hay una actividad riesgosa es tener esos datos descontrolados, porque va a tener que responder por los datos. Entonces no pidamos más datos de los que necesitamos. Y eso que también les pregunto, ¿por cuánto tiempo guarda usted la información? ¿No para siempre? ¿Cómo para siempre? Sí, claro, es que yo tengo mis equipos y dispositivos que me permiten almacenar la información para siempre. Pues está violentando la protección de los datos personales. No puede tener la información para siempre. En el momento en que esos datos sean violentados y usted tenga que responder como empresa, va a tener que decir cuáles controles les implementó, por qué tenía esos datos, tenía que ser proporcional y para una finalidad amparada por el derecho. Y si no fue así y le violentaron esos datos, va a tener que responder por los mismos. La información a la que se le da tratamiento, a veces yo me siento con los gerentes y los directores y les pregunto cuál es, no tienen ni idea de la información que utilizan en los diferentes departamentos. ¿Qué quieren nuestros stakeholders? ¿Qué están esperando? Por ejemplo, en el sector financiero bancario con el que trabajo mucho, ¿qué están esperando los stakeholders? ¿Verdad? A lo mejor el departamento de tecnología piensa que con comprar chunches, que hay que comprarlos, ¿verdad? Pero es nada más una parte técnica. Recordemos que son personas, procesos y tecnologías, van a resolver, ¿verdad? Pero el 90% o más de los incidentes de seguridad, hoy por hoy los cometemos ¿quiénes? ¿Quiénes? Los seres humanos, ¿verdad? Y cuando pregunto, ¿y las sesiones de capacitación, las sesiones de educación, las sesiones de sensibilización? No, se las damos al departamento de tecnología. Ajá. Con los equipos no vamos a resolver si mi personal no sabe cuáles son sus roles y necesidades. Y ojo, no es cuestión semántica la diferencia entre educación, sensibilización y capacitación. ¿Por qué? Porque por el mínimo privilegio, que es un principio básico de la seguridad de la información, yo tengo que darle el conocimiento a cada persona, a cada elemento de aseguramiento que necesita para resolver su rol. Punto, se acabó. Si yo siento, incluso los gerentes, si yo siento a todos los gerentes, todos deberían tener el mismo conocimiento sobre ciberseguridad y cómo se generan los procesos y cuál es el proceso de respuesta a incidentes de seguridad, por ser gerentes. Porque a veces me dicen que es por rol que tienen acceso a información. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Será que todos los gerentes tengan derecho al mismo nivel de disclosure solo por ser gerentes?
Uno, no todos a la vez. No, porque no la necesitan para el desarrollo de su rol, ¿verdad? Entonces estas son partes importantes. Cuando yo voy a dar accesos a la información o a los dispositivos, yo tengo que entender si lo necesitan para su proceso o no. Y si no lo necesitan, no se lo doy, porque ni siquiera lo van a saber cuidar, y más cuando no hay procesos de capacitación, sensibilización y educación. ¿Será entonces que los miembros de la junta directiva, de las altas direcciones, los gerentes y jefaturas tienen que ser expertos? Pues no, obvio, no tienen que ser expertos en ciberseguridad. Eso es un proceso de muchos años, pero sí tienen que conocer de manejo y gestión de riesgos. A veces encuentro que ni siquiera se relacionan con los riesgos, que nada más quieren ver números, ¿verdad?, de cómo reditúan las empresas o no. No puede ser. De continuidad de las operaciones para determinar cuáles son los procesos críticos, empezando por ahí. De gobernanza y aseguramiento de la información, de salida al mercado de nuevas tecnologías. Por eso es importante que ustedes vengan a estos eventos, ¿verdad? Porque a veces pregunto, y hoy les estaba preguntando también ahí afuera, ¿cuántos saben los clientes que utilizan blockchain que hay detrás de la tecnología? Muy poquitos, ¿verdad? Entonces nos corresponde a nosotros educarlos para que puedan usarla de manera responsable. Nuevas regulaciones, por supuesto, y no solo porque les van a ayudar a determinar qué se puede y no se puede hacer, sino para que se quejen, porque a veces salen unos mamotretos del orden normativo, para no decir ninguna institución, que hasta que dan miedo, ¿verdad? A veces por tratar de proteger, lo que hacen es taclear la innovación, botarla al suelo, no permitir. O sea, sí tenemos que nosotros como sociedad definir cuál es la sociedad que queremos forjar, pero definitivamente no podemos parar la innovación, porque es un proceso que no va a parar. Entonces, como sociedad tenemos que definir qué es lo que queremos hacer. Y también entender, por supuesto, la criticidad y sensibilidad de la información que utilizamos en nuestros diversos modelos de negocios. ¿Y será esto una verdadera necesidad de negocio? Máxima. Hoy en día hay empresas e instituciones, las que están estandarizadas, que le piden con quienes ellas van a trazar, a sus socios o aliados de negocio, el que tengan estandarización de procesos de seguridad. Hoy en día reviso miles de contratos en donde piden la implementación de controles de seguridad de la información. Yo sé que el cliente, y a veces el proveedor, firma lo que sea, pero en el momento en que eso se tenga que hacer valer, va a ser un gran problema si no tienen esos controles de seguridad. Por ende, es una estrategia. Es una estrategia que tiene que tener un balance entre seguridad y productividad. Porque a mí me lo dicen los miembros de los departamentos de tecnología. Me odian, ¿verdad? No a mí, a los miembros del departamento, a mí también de vez en cuando, a los miembros del departamento de tecnología. Me odian porque dicen que yo no los dejo trabajar. Pues sí, ¿verdad? La ciberseguridad no es un fin en sí misma, sino ayuda al negocio a cumplir objetivos estratégicos, a generar cumplimiento regulatorio, a quedar mejor con los clientes, a asegurar la información. Entonces es un costo hundido y nadie tiene un presupuesto grandísimo para nada, pero menos para costos hundidos, y eso lo tenemos que exponer así en el negocio. La seguridad al 100%, cuando la gente me dice es que hackearon y craquearon estos sistemas, no tenían ni un solo control de seguridad. Muchas veces no es cierto. Muchas veces tenían controles de seguridad, pero eran para apagar incendios o eran contestatarios. Y eso no nos puede pasar. Por lo que les decía, tiene que haber una trazabilidad entre los activos críticos, los procesos críticos, los riesgos, las amenazas. Otra cosa que hacen mucho, ¿verdad? Y esto va a ser de lo ultimito que les diga. Me presentan un listado de amenazas gigante. Y cuando yo les digo, ¿pero cuáles son los riesgos? No, es que esas son las amenazas. Y aquí les pregunto, este es un ejemplo muy claro para abrir ojos, que probablemente sea lo ultimito que les vaya diciendo. Cuando yo me llevo hijos a la playa que no son míos, son ajenos, los pedí para llevármelos a la playa, ¿puedo hacer con ellos lo mismo que yo haría con mis hijos? ¿Puedo darle los mismos permisos, jugarme los mismos riesgos? ¿Será? Claro que no. Tengo que tomar en cuenta, ¿verdad?,
los controles que tengo que tener. Igual una amenaza, si yo ya tengo controles implementados, una amenaza para mí que ya tengo controles implementados, no es lo mismo que una amenaza para quien no los tiene. Por ejemplo, en una tormenta, la persona que sabe nadar corre el mismo riesgo que la que no sabe nadar. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene controles implementados diferentes y un control de eso se sabe nadar. La seguridad al 100% no existe, es una utopía, eso tenemos que tenerlo claro. A cualquier lo pueden hackear o lo pueden craquear, es una cuestión de tiempo. Lo importante es que cuando eso suceda, nosotros podamos darle trazabilidad a por qué los controles que establecimos fueron los que debimos haber establecido y no otra cosa. Entonces, los activos para los cuales deberían gestionarse los riesgos son solo aquellos cuya pérdida, modificación, corrupción, falta de disponibilidad o acceso no autorizado pueda alterar, dificultar, dañar y o parar los procesos críticos de negocios de la institución y sus interrelaciones o impactar el cumplimiento de funciones esenciales de la organización. Es decir, aquellos que son activos críticos para el negocio y sus recursos vitales. Y listo, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la atención. No sé si tengo chance para preguntas. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra, este sí sirve. ¿Alguna preguntita para Sandra? Yo sé que fue bien interactivo y ya algunos pudieron participar, pero si tenemos alguna duda, tenemos un par de minutitos. Aprovechen. El caballero allá atrás. No veo por aquí. Ok, ¿me le pueden acercar un micrófono, por favor? ¿Dónde está? Hola Sandra, gracias. Como bien sabes, hace unas semanas se lanzó la estrategia de ciberseguridad para Costa Rica. ¿Cómo ves la implementación de un modelo de blockchain gubernamental como para asegurar o crear una autopista mucho más segura entre instituciones del Estado? La verdad es que si a mí me preguntaran cuánto se debe meter el derecho a regular, yo diría que lo mejor es hacer sandboxes, ¿verdad? Regulatorios. ¿Qué son los sandboxes regulatorios? El dar un espacio como los areneros, ¿verdad? De los chiquitos, en donde se pueda jugar y tengamos reglas más o menos controladas para que viendo cómo funciona, nosotros podamos decidir como sociedad y país qué es lo que nosotros queremos regular y qué no. No todas las tecnologías deben regularse, ¿verdad? Lo que hacen es parar la innovación, no todo debe regularse. Aquí hay no sé cuántas leyes haya por el momento, pero es ridícula la cantidad. A veces lo que hay que permitir es brindar el espacio para que se juegue y tanto el gobierno como todos los stakeholders ver si funciona o no lo que estamos implementando y hasta qué punto lo tenemos que implementar. Las consideraciones éticas son importantísimas. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, bueno, yo estoy haciendo una maestría ahorita en inteligencia artificial y a mí me habían dicho que el AGI, ¿verdad? La inteligencia artificial en general hace una semana no existía. Hoy decimos que salió ayer, ¿verdad? La posibilidad de que hayamos adelantado 50 años. Entonces, lo que yo quisiera saber es, nosotros como sociedad, ¿qué queremos? Vamos a tener que poner límites, sin duda alguna, para que no se quede mucha gente sin trabajo. Pero esto es una revolución más. Simplemente hay que ponerse en consenso con todos los stakeholders y definir qué es lo que nosotros necesitamos. Y estos ambos regulatorios a mí me parece que son propicios para eso. Excelente, además tenemos un panel ahora dentro de un ratito sobre regulación y después una charla con el sandbox de Procomer. Ajá, bien alineados. ¿Alguna última preguntita? Por aquí. Sí. Tenemos dos, ¿me ayudan con el micrófono? ¿Quién lo tiene? Eso, gracias. Muchas gracias primeramente por tan buena información. Mucho gusto. Mi pregunta va hacia su opinión sobre los contraataques cibernéticos. Digamos, ¿qué opina o qué ha visto en el mercado en términos de ética dentro de la ciberseguridad, el hackback y ese tipo de prácticas? Bueno, aquí lo que le voy a decir es, primero, porque es mi área, en materia regulatoria, cuando yo establezco términos y condiciones, ¿verdad? De lo que puedo o no puedo hacer, una parte importante es esto.
regularlo expresamente en los términos y condiciones, ¿verdad? Si usted entra, por ejemplo, se me ocurre en este momento, a mano alzada, a este sitio a hacer esto y esto y esto, tenga por seguro que yo voy a ejercer acciones que me permita el derecho, para que no digan tampoco que voy a ejercer delitos para contraatacar. Pero para llegar a eso, estamos hablando de la parte regulatoria. Primero tengo que conseguir y ver si es cierto que el que yo pienso que me atacó fue el que verdaderamente me atacó. Y ahí entra toda la parte técnica, ¿verdad? O sea, no porque tengo una alerta de que estoy recibiendo ataques de una dirección X, necesariamente ese sea el que me está atacando, ¿verdad? Puede ser un punto en que nada más están utilizándolo como un victimario para atacar a alguien más. Entonces no podría decir que no podría cometer un delito quien contraataque al que lo está atacando, porque no necesariamente sabe. O sea, lo que puede es repeler, legalmente hablando, lo que puede hacer es repeler esos ataques, pero para eso tiene que ver cuáles son sus amenazas, ¿verdad? Cómo identificar si lo están atacando, qué tipo de amenazas está recibiendo, cuáles son los controles que está implementando y demás. O sea, desde el punto regulatorio yo lo normaría a nivel de empresa o de institución, pero tampoco puedo tomar esas decisiones a ciegas. Tengo que tener información como para todo. Perfecto. Tenemos la última por aquí atrás. Me le llevan el micrófono, por favor. Eso. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la información, súper interesante. Sobre los controles y esto que hablamos, basado en la teoría de riesgos, si usted no transfiere, mitiga, y si mitiga tiene un riesgo residual. Todo este ciclo se tiene que evaluar. Sí. Normalmente, según lo que he visto, una vez al año, pero ¿qué factores podemos tomar en cuenta para configurar esa frecuencia de evaluación? La parte del negocio tiene que decidir, ¿verdad?, cuáles son los riesgos que va a repeler y para cuáles procesos críticos. Es que nunca vamos a tener un panorama claro del 100% de los riesgos. Hoy mitigamos riesgos y por eso les decía, la empresa que piensa que ya fungió su cometido en ciberseguridad es una empresa muerta, porque mañana está esta industria trillonaria ideando nuevos ataques, ¿verdad? Entonces, una vez al año, depende del nivel de riesgo que ustedes tengan como empresa, es muy poquito, ¿verdad? Eso se tiene que definir por cada una de las empresas, dependiendo de si son importantes o no son importantes, por ejemplo, los datos que manejen, que se me ocurre en este momento. Entonces, no a todas las empresas le podemos dar la misma receta, es una evaluación constante, y sí, la evaluación lleva todo tipo de riesgos en los procesos críticos, porque al ser los recursos limitados, yo tengo que definir dónde voy a priorizar los riesgos y no en todo. Y sí, evidentemente, si lo atacan en un lugar en donde no se le había ni siquiera contemplado el riesgo, o una estrategia de tratamiento del riesgo era aceptar el riesgo, ¿verdad? Uno no debería pensar que se le puede afectar la continuidad del negocio a un punto tal que se muera el negocio, pero podría pasar si no hice bien el análisis del riesgo, si tengo 150 procesos de críticos en mis procesos de continuidad de negocio. Entonces es una evaluación caso por caso. Perfecto.